Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 al 15 es uno de los pasajes más conocidos en todo el mundo por todos los creyentes e incluso por no creyentes. Y algunos ya le echaron un poco el ojo, ya se dieron cuenta que es el famoso texto que habla de que hay un tiempo para ciertas cosas. En las películas de diferente, en las películas que vemos en el cine a lo largo de los años, hay una temática que ha sido muy constante, que es precisamente la temática del tiempo. Películas acerca de regresar al pasado para cambiar el presente. Películas acerca de volver al futuro para cambiar el pasado tal vez, o cambiar el presente, o arreglar algo que se echó a perder en el presente. Películas acerca de detener el presente para evitar algo en el futuro. El tiempo es algo del cual muchos poetas han escrito. El tiempo es algo de lo cual muchas canciones se han escrito, libros enteros se han escrito. La palabra de Dios nos habla acerca del tiempo, y la verdad es que nadie podemos tener una comprensión total del tiempo y lo que sucede a través del tiempo. Peor aún, lo que hemos visto y algo que es notorio en estas películas, en estas canciones y en la manera de vivir y en lo que se expresa en la cultura, la constante casi siempre es dejar a Dios completamente fuera de la ecuación. Ninguna de estas películas, casi ninguna de estas películas considera a Dios como el que está gobernando el tiempo, o como la posible, o como quien tiene el control de lo que está sucediendo. En nuestra cultura es muy común ver que no existe lo que se llama el temor de Dios. El hombre no tiene temor de Dios, por tanto trata de vivir su vida gobernándose a sí mismo bajo sus mismas y propias reglas. El ateo niega la existencia de Dios, usa el nombre de Dios en vano, insulta a Dios. El científico trata de explicar, ahora no todos los científicos son ateos, muchos de los científicos más conocidos de la historia han sido creyentes o han terminado declarando que solamente Dios es la explicación más lógica para todas las cosas, pero la mayoría de los científicos tratan de explicar el mundo excluyendo completamente a Dios. Los falsos maestros pseudocristianos que manipulan a Dios y a su palabra para manipular a la gente, para enriquecerse a sí mismos, son personas que no tienen temor de Dios. Muchos cristianos se acercan a Dios como si fuera un amigo X, como si fuera cualquier otra persona. Es que Jesús es mi cuate, es mi compa. Sin ningún tipo de reverencia delante del Señor, sin ningún tipo de temor delante del Señor. Muchos teólogos hablan acerca de Dios como si fuera una cosa que explicar. Y nosotros mismos, hermanos, muchas veces actuamos como si nosotros estuviéramos en control de nuestras vidas y del tiempo. Como si nosotros pudiéramos controlar lo que está sucediendo y lo que ha de suceder. El apóstol Santiago contrasta esta manera de vivir en su carta cuando él dice: aquellos que dicen iremos a tal ciudad y comerciaremos y obtendremos ganancias y haremos esto y aquello, dice, no deberían en lugar de eso decir, si Dios quiere sucederá esto o aquello. Terminará haciéndose aquello que es su voluntad. El pueblo de Israel, esto no es nuevo, el pueblo de Israel en aquel entonces, cuando el Coelet, cuando el predicador, el maestro escribe, ellos estaban en la misma situación. Ellos estaban ocupados, ellos estaban afanados, comprando, vendiendo, enriqueciéndose, pensando que ellos tenían el control de sus vidas y del tiempo. Pero el Coelet, el predicador en Eclesiastés, confronta esta manera de vivir cuando nos recuerda, como dice al principio en el capítulo 3, versículo 1, hay un tiempo
señalado para todo. Hay un tiempo señalado para todo. Esto es sabiduría pura. Enseguida vamos a ver este poema que él escribe o habla de manera poética de los versículos 2 al 8, pero antes de que iniciemos la exploración de esto, él ya nos dice, él nos adelanta su conclusión. Ya hay un tiempo señalado para todo. Dice 3 versículo 1, hay un tiempo, y lo vuelvo a repetir, señalado para todo. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el tiempo, bajo el sol. Hay un tiempo que ya está determinado y que ya está y que es apropiado para todo lo que sucede debajo del sol. Lo que vamos a leer del versículo 2 al versículo 8 es importante que aprendamos a entenderlo. He escuchado muchos mensajes en los que se ha malinterpretado este pasaje, diciendo que literalmente esto es como para hacer un dogma, como para hacer doctrina. Hay un tiempo para todo y ellos dicen todos tenemos que vivir un tiempo de estos en nuestras vidas, o hay tiempo para todo esto en nuestras vidas, pero desde una perspectiva en la que erróneamente pudiéramos nosotros preguntar, o más bien desde la perspectiva errónea, nosotros haríamos la pregunta, oye, si tú dices que hay un tiempo para todo, entonces hay un tiempo para todo. Si hay un tiempo para curar y luego hay un tiempo para matar, ¿quiere decir que los cristianos pueden matar? Por supuesto que no, esto no es lo que la palabra de Dios está expresando. El Coelet está diciendo más bien que toda la vida humana está controlada por la soberanía de Dios. Todo lo que acontece en la vida humana es lo que vamos a ver relatado en este poema. Lo que el Coelet, el predicador, está diciendo es: la vida del ser humano no depende del azar. No es un volado que te estás jugando. Todo tiene un tiempo señalado, un tiempo establecido por Dios. Entonces, ahora sí podemos entrar con la perspectiva correcta a este poema. En los versículos 2 al versículo 8, un poema acerca del tiempo. La palabra tiempo se menciona 28 veces en este poema. Y lo que vamos a ver es que el Coelet, el predicador, nos está diciendo, medita en cómo debajo del sol, en la historia que nos ha tocado vivir, hay un tiempo en el que acontecen todas estas cosas. El tiempo sigue avanzando, las manecillas del reloj siguen su curso y no hay nada que tú y yo, por mucho que queramos, nos guste o no, podamos hacer para detener el paso del tiempo. El paso del tiempo, una broma te está jugando, dice Fermín Cuarto en una de sus canciones muy populares, porque pareciera que muchas veces nuestras vidas, o nos sentimos como que nuestras vidas están como una hojita que va flotando sobre un río al azar sin saber qué va a suceder. Sentimos que somos víctimas del tiempo. Pero la palabra de Dios nos dice que de hecho no existe tal cosa como una vida al azar. Vemos a partir del versículo 2 al versículo 8 las temporadas. Yo quiero que tú vayas viendo con estos, ponte estos lentes. Lo que nos está narrando el Coelet, el predicador, es: hay diferentes temporadas en la vida humana. En tu propia vida y en la vida de toda la humanidad ha acontecido esto desde siempre. Y tú debes de pensar en las temporadas de este tipo que te ha tocado vivir. Y quiero que vayas meditando en cómo las has vivido. ¿Desde qué perspectiva? ¿Cuál ha sido tu actitud? Porque la palabra de Dios nos dice, versículo 2, tiempo de nacer. Vuelvo a retomar desde el 1 para ligar. Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Esto es bastante obvio, ¿no? Ninguno de nosotros decidió cuándo iba a nacer. Ninguno de nosotros pudo decir, no, yo quiero nacer en abril porque no hay tanto calor, no hay tanto frío, tampoco hace tanto calor, es más o menos un buen tiempo para nacer.
Nadie de nosotros pudo elegir el día en que iba a nacer. Dios determinó el día que ibas a nacer, y de la misma manera Dios ha determinado el día en que tú y yo hemos de morir. La vida y la muerte están en la mano del Señor. Tú y yo nacimos el día que Dios decidió que naciéramos, y tú y yo partiremos de este mundo el día que Dios determine que tú y yo salgamos de esta tierra. No existe tal cosa como si hubiéramos hecho esto, esta persona no hubiera muerto. Tal vez si las cosas se hubieran hecho de esta forma o de esta otra forma, tal vez hubiéramos podido cambiar un poco las circunstancias, pero jamás podemos pasar de la fecha de caducidad que Dios colocó en nosotros. Y esto nos debe traer a nosotros una sensación de tranquilidad y de paz, de saber, soy inmortal hasta el día en que Dios decida. Ahora, los que usamos moto aquí, no es para que salgas de aquí disparado y haciendo caballitos y haciendo locuras, diciendo, pues al cabo no me voy a morir. O sea, sí te puedes quedar cuadrapléjico por una tontería al pensar que puedes vivir la vida de esta manera. Pero el día que tú y yo nacimos y el día que tú y yo partiremos de esta tierra ha sido determinado por Dios. Un tiempo de plantar y un tiempo de arrancar lo plantado. Nos lleva a una alegoría, el tiempo en el que esto se escribió, las actividades humanas se regían alrededor principalmente de la agricultura, de la ganadería, y para un agricultor o para cualquiera que tenga un conocimiento básico de agricultura, sabe que hay un tiempo en el que tú puedes plantar el maíz. Aquí se siembra mucho maíz alrededor. No puedes sembrar maíz el día que te dé la gana. Tienes que esperar la temporada y más o menos calcular que venga la temporada de lluvia para que ese maíz pueda crecer. Y luego hay un tiempo en el que tienes que arrancar ese maíz, porque si lo arrancas antes o si lo cosechas antes, no vas a obtener el fruto deseado, y si lo cosechas después se te va a echar a perder. Hay un tiempo determinado por Dios para todo lo que sucede en esta vida. Hay cosas que tú y yo no podemos controlar. Por supuesto, existe todos estos asuntos de hidroponía y nuevas tecnologías que los hombres han querido implementar, pero de manera natural nosotros no podemos alterar el orden de lo que Dios ya ha establecido. Un tiempo de matar y un tiempo de curar. Por supuesto, vuelvo a insistir, esto no quiere decir que nosotros estamos o que tenga que haber un tiempo en la vida del creyente en la que tenga que matar o que tenga que suceder esto, pero lo que sí podemos ver en el transcurso de toda la historia es que ha habido un tiempo para todas estas actividades. Ha habido tiempos en los que hemos experimentado la sanidad, como en este tiempo. Esta iglesia es un gran testimonio del Señor. Hoy varios están ausentes, avisaron que no venían porque tenían poquitos síntomas, algo que se parecía. Nos hemos cuidado, pero ha sido solamente la gracia y la misericordia del Señor la que ha reposado sobre nosotros para que no haya habido tantos contagios y para que nadie estuviera tan grave y para que quienes estuvieron graves pudieran salir milagrosamente de esa enfermedad. Pero también hubo tiempo de enfermedad y también fue un tiempo de muerte. Estos 2 años hemos visto, platicaba yo con mi esposa hace unos días, hemos visto a muchísima gente morir. Y no solo de COVID, pero no sé si se dieron cuenta, pero estos 2 años fue muerte, 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 muerte. Y no hubo nada que pudiéramos hacer al respecto. Hubo mucha gente que hizo esfuerzos altruistas por prestar tanques de oxígeno, por ayudar, y todo el mundo nos movimos, nos preocupamos, hicimos lo que pudimos, pero a la final no pudimos detener aquello que era ya previamente determinado. No tenemos el poder para hacerlo. Hay un tiempo en el que podemos experimentar la muerte y hay un tiempo en el que hemos experimentado la sanidad de parte del Señor. Hay un tiempo de derribar y hay un tiempo de edificar. Hay un tiempo de derribar y un tiempo de edificar. También debemos recordar que los tiempos bíblicos no son los mismos tiempos de ahora. En aquel tiempo nosotros leemos en el Antiguo Testamento cómo se libraban guerras y hubo veces en las que el pueblo de Israel tuvo que defenderse y tuvo que
luchar para defender sus vidas y para defender aquello que el Señor les había dado, las tierras, etcétera. Entonces tuvieron que matar en ese momento bajo el dominio completo y el control completo del Señor. Pero también hubo tiempos en el que el pueblo de Israel tocó edificar. En el tiempo de Salomón se edificó un imperio, pudiéramos llamarlo así, en Jerusalén. Era esplendoroso, pero también hubo un tiempo en el que todo aquello fue derribado. El Coelet nos lleva, como hemos venido viendo, a darnos estos shots de realidad. No tenemos como cristianos que escapar de la realidad, ni vivir en un mundo de fantasía, sino aprender a vivir con sabiduría en medio de las diferentes temporadas en nuestras vidas. Saber que si hoy Dios nos está permitiendo edificar algo, puede ser que venga un día en el que eso pueda ser derribado y no está en tu control ni en mi control. Hay un tiempo de llorar, versículo 4, y hay un tiempo de reír. Lo hemos experimentado todos. Lo hemos experimentado todos. Los que tienen bebés pequeños e hijos pequeños. Una de las cosas que cuando nos enteramos que mi hijo Emanuel iba a nacer o que Cari estaba embarazada, le estábamos rogando a Dios que fuera tifoidea. Lo de los vómitos y todo el rollo. Porque no era el peor momento para que viniera un niño en nuestras vidas. Estábamos en bancarrota, estábamos en medio de problemas, estábamos endeudados. Fue un tiempo bien difícil a causa de un fraude que a mí me hicieron. Y luego nos enteramos que pues no era tifoidea, era un chiquillo, ¿verdad? Y él se llama Emanuel. Yo me llamo Emanuel, pero él se llama Emanuel porque nosotros dijimos, esto es Dios mostrándonos que Él está con nosotros en medio de este tiempo. Y una de las cosas que Manuel ha traído a nuestras vidas ha sido risa y risa y risa. Nos hace reír un montón. Y la manera en cómo se lleva con sus hermanos y lo que sus hermanos le hacen y lo que él les hace y cómo se llevan ellos, nos hace reír mucho. Pero también como familia pudimos experimentar, todos ustedes lo saben, una tragedia terrible hace más de 5 años, ya vamos para 6 años, donde tuvimos que llorar por meses. La vida es así. Es agridulce. La vida nos va a proveer de momentos de alegría, pero debemos saber en esos momentos de alegría que el momento de dolor puede venir. Pero muchas veces como seres humanos estamos viviendo tratando de escapar de la realidad y nos encerramos en un mundito en el que solo quiero esto, solo quiero lo bueno, solo quiero lo bonito, solo quiero reír, por eso voy a fiestas, por eso voy a acabar. Y estamos como buscando escapar de la realidad de que algo puede venir a nuestras vidas y no tenemos el control de ello. Son diferentes temporadas que pueden acontecer en nuestras vidas y que han venido aconteciendo en la historia de la humanidad. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Una de las prácticas más comunes del pueblo de Israel en aquel tiempo era precisamente cantar y bailar en alegría, en alabanza al Señor por los beneficios que Él había traído sobre ellos. Pero también leemos en los profetas los tiempos en los que el pueblo de Israel se lamentó. Muchos de los salmos son salmos de lamentación por momentos que les tocó a vivir al pueblo de Israel a causa del juicio de Dios sobre ellos, que era ejecutado por otras naciones que venían y los oprimían. Mira, mientras tú y yo vivamos en un mundo caído, tenemos que ser sabios y saber que no todo va a ser miel sobre hojuelas. La vida no se vive sobre un pétalo de rosa. La vida real, la hemos experimentado tú y yo, nos llevará a tiempos de gozo y de alegría, pero también a tiempos de lamentación. Porque vamos a perder, porque vamos a sufrir, porque nos vamos a enfermar, porque otros van a tomar decisiones por nosotros que nos van a afectar y eso está fuera de nuestro control. Pero saber que esas temporadas vendrán nos ayudan a ir pensando y a ir buscando sabiduría para nuestras vidas. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras.
Nadie está completamente seguro de lo que esto significa. Algunos piensan que se refiere hay otras traducciones que dicen tiempo de esparcir piedras. Algunos teólogos piensan que se refiere a que en tiempos de guerra, cuando un ejército sometía a una nación, una de las cosas que hacían era esparcir piedras sobre los campos para que no pudieran ellos trabajarlos, para que no pudieran sembrar, cosechar, etcétera, para tenerlos oprimidos. Y había tiempos en los que cuando ya venía la libertad, pues ellos podían recoger esas piedras y entonces trabajar esos campos. Otros piensan que cuando otras traducciones dicen recoger y esparcir, está hablando tal vez de piedras preciosas. Más o menos como cuando tú y yo decimos los bienes son para remediar los males, ¿no? Hay tiempos en los que puedes adquirir cosas y hay tiempos en los que es bueno dejarlas ir porque eso va a servir para X o Y cosas. Independientemente de lo que significa, creo que en base en el contexto de lo que estamos viendo, trae significado para nosotros. Hay tiempo para esparcir piedras, hay tiempo para recoger piedras, hay tiempo de abrazar y hay tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de pandemia, no fue un tiempo de andarnos todos abrazando contra todos, ¿no? Y aquellos tiempos que hemos vivido en los que hemos abrazado, hemos disfrutado del abrazo de un familiar, hemos abrazado a alguien para bendecirle, para consolarle, etcétera, etcétera. Disfrutar de esta empatía que hay entre nosotros. Definitivamente este tiempo de la pandemia ha sido un tiempo que nos ha llevado a sufrir el no, si se han dado cuenta, se provocó una lejanía entre las familias, entre las iglesias, entre las gentes que amamos. Estos tiempos vienen. Lo ideal sería que siempre pudiéramos estarnos abrazando. Los mexicanos somos muy abrazones, ¿no? Yo tengo muchos amigos gringos que ya saben que lo hago a propósito y para incomodarlos, pero los gringos no son mucho de abrazar como los mexicanos, ¿no? Y de pronto llegas y abrazas a un gringo y el gringo está así como, o sea, y los mexicanos sí somos más de, y el abrazo y el espaldarazo. Es una manera de manifestar que nos importa a la gente, pero hay tiempos como estos en los que a lo mejor si alguien se contagia no puedes ni visitarlo. A lo mejor si alguien se contagia no hay mucho que puedas hacer. Hubo gente que tuvo que recibir la noticia de que su familiar murió a distancia, a distancia de kilómetros o a distancia de puertas de una clínica donde ellos ya no podían pasar a verlos y estar con ellos. La vida es así. Hay un tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Hay un tiempo de que tú puedes, todos hemos sufrido pérdidas en la vida, tal vez en nuestros trabajos nos ha tocado perder y de pronto tratas de recuperar lo perdido e intentas, pero llega un punto en el que dices, ya no hay nada más que hacer. Esto se perdió. Duele, es difícil, pero no es nuevo bajo el sol. Esto se ha venido repitiendo con el tiempo. Es parte de la historia que hemos vivido en lo personal cada uno y la historia de la humanidad. Un tiempo de guardar y un tiempo de desechar. Hay mucha gente que no es muy buena para desechar y empiezan a amontonar. Mi esposa, yo tengo que estar al pendiente de que no me voy a tirar una camisa que compré ayer, o sea, porque esto ya no sirve, esto y está saque, deseche. No le gusta el amontonamiento, no le gusta la basura. Guárdame la cajita de la tele porque tiene garantía, pues si no, no me la van a querer dar la garantía. Dame chance de guardarla unos meses. Tiempos en los que podemos guardar cuando Dios provee, Dios nos permite tener, somos la mayoría aquí comerciantes y de pronto dices, ya viene la temporada, tengo que guardar para almacenar como la hormiguita para poder vender y de las ganancias también tengo que guardar para como buen administrador poder ser generoso y poder subsistir y ser fiel a lo que el Señor me ha dado, etcétera. Pero hay tiempos en los que nos va a tocar desechar. Un tiempo de rasgar y un tiempo de coser. Esto, tú y yo, se nos rasga una prenda y pues vamos y compramos otra, ¿no? Y en este tiempo, pero en aquel tiempo, si una persona
después del uso y de tanto tiempo, es normal que su ropa se iba a rasgar y ya no se iba a ver tan bonita, tal vez parchada o remendada, pero bueno, así es la vida y hasta que te puedas comprar otra, así va a ser por un tiempo. De pronto tenemos tú y yo un cochecito que se nos daña y dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué cuando tengo que...? Mira, la vida es así, los coches se dañan, las cosas materiales se echan a perder. Y a veces vamos a tener que repararlas y a veces ya no se van a ver igual. Pero así es la vida. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Aquí necesitamos un montón de sabiduría para esto, ¿verdad? Tiempo de callar y tiempo de hablar. Muchas veces no somos muy sabios para encontrar los tiempos para callar. Pero si nosotros vemos en la palabra de Dios, somos llamados a usar nuestra lengua con sabiduría. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas porque no hemos sabido callar? ¿Y cuántas veces nos hemos metido en problemas porque no hemos hablado? ¿O cuántas cosas han acontecido cuando nosotros no hemos testificado, o no hemos hablado verdad, o no hemos sido honestos? ¿Cuántas veces hemos podido experimentar que por algo que alguien dijo, de pronto sale un gobernante a decir semejante cosa y pum, el dólar para abajo, el dólar para arriba y no sé qué, y se desestabiliza todo? Porque vivimos en un mundo contaminado por el pecado, donde la sabiduría de Dios no es la que gobierna completamente. Pero nosotros hemos podido experimentar también en nuestras vidas momentos en los que hemos tenido que simplemente callar y momentos para hablar. Un tiempo de amar y un tiempo de odiar. Esto no necesita mucha explicación. Un tiempo de amar y un tiempo de odiar. La palabra de Dios nos muestra desde el principio al fin que Dios nos ha llamado a tener una relación con Él y los unos con los otros basada en el amor. Y el amor que Él nos ha manifestado es el amor que nos ha puesto como ejemplo en Cristo Jesús. Pero también el Señor nos ha llamado a odiar. El Señor nos ha llamado a amar incluso a nuestros enemigos, pero nos ha llamado a odiar aquello que destruye y que es nuestro peor enemigo, el pecado en nuestras vidas. A odiar todo aquello que es contrario a la voluntad del Señor. En lugar de adaptarnos a este mundo, de conformarnos a este mundo, el Señor nos llama a que busquemos lo que es su voluntad, lo que a Él le agrada, lo que es perfecto conforme a su perfecta voluntad. Un tiempo de guerra y un tiempo de paz. ¿Lo hemos vivido? Sí, los que tenemos más de 30, 35 años, mínimo nos ha tocado vivir una o dos guerras que han acontecido. Hace poco en el Golfo Pérsico, en Irak, a algunos les ha tocado vivir otras guerras. Hay guerras en el mundo, hay guerras de todo tipo. Suceden desde tiempos antiguos y terminarán sucediendo hasta el final de los tiempos. Porque mientras el hombre en su naturaleza caída esté buscando gobernarse a sí mismo y gobernar sobre los demás, ser el Dios de los demás, ser quien dicte las reglas para la vida en este mundo, no se van a poner de acuerdo y van a seguir habiendo guerras. Pero nada de esto ha escapado jamás del control del Señor. ¿Crees tú que quien gana las guerras es algo que el Señor no controla? Es decir, ¿tú crees que no gana el que el Señor decide que gane? ¿Tú crees que no pierde el que el Señor que decide que pierde? El Señor está en perfecto control de toda la historia. Dios pone reyes y quita reyes, dice la palabra del Señor. Y muchas veces pone reyes para que su nombre sea glorificado y el pueblo sea bendecido, pero muchas veces pone reyes para que su nombre sea glorificado y el pueblo sea castigado por su maldad. Dios es el soberano de la historia. Y entonces, después de que vemos este poema, nosotros podemos ahora meditar en todos los momentos, todas las temporadas de nuestra vida que nos ha tocado vivir. ¿Te identificaste con alguna de ellas? La pregunta es, ¿cómo la viviste? ¿Estabas buscando la gloria de Dios? ¿Sabes cuál es uno de nuestros problemas? Desperdiciamos nuestras temporadas. Cuando son temporadas buenas, no nos preparamos para las temporadas malas. Pensamos que siempre va a ser así.
Cuando son temporadas malas, nos alejamos de Dios o no nos enfocamos en el Señor y viene la depresión y viene la ansiedad porque olvidamos que Dios está en completo control. Cuando hay tristeza y no buscamos al Señor, perdemos el sentido de esperanza y de la alegría que vendrá. Hermanos, somos llamados a tener sabiduría para esta vida, para interpretar los tiempos, vivirlos sabiamente para la gloria del Señor y para estar preparados para lo que pueda venir en nuestras vidas, ya que tú y yo no controlamos lo que sucede en el transcurso del tiempo. Y entonces viene la gran pregunta en el versículo 9: ¿qué saca el trabajador de aquello en que se afana? Otra vez, la gran pregunta: ¿qué provecho sacamos entonces si tampoco podemos controlar el tiempo y lo que sucede? Hasta ahora el maestro, el Coelet, no ha dicho nada acerca de el cómo y el porqué de los tiempos. A través de este poema, el Coelet nos está ilustrando que simplemente hay un tiempo para todo y que estos tiempos como que chocan o se anulan el uno contra el otro. Cuando hay tiempo de reír, pero luego viene el tiempo de llorar y se anula el tiempo de reír y es tiempo de llorar. La pregunta es: ¿quién fijó estos tiempos? ¿Y por qué suceden de esta manera? Es la gran pregunta que tú y yo nos hacemos cada etapa de nuestras vidas, cada temporada de nuestras vidas. Y en esta siguiente sección que vamos a ver, el maestro, el Coelet, el predicador, está buscando responder. Llega a sus conclusiones. Dice el versículo 10: he visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Voy a parar por ahí por un minuto. El Dios soberano, el Dios creador de todo lo que existe, Él ha fijado los tiempos. Comienza el Coelet diciendo en el versículo 1: hay un tiempo señalado. ¿Qué es señalado? Apuntado, determinado. Dios ha determinado lo que ha de suceder desde el principio de la historia hasta el final de la historia. Y dice la palabra de Dios que todo lo que Dios ha determinado es lo conveniente para este tiempo. Lo que Dios esté haciendo a través de esta pandemia durante este tiempo es apropiado conforme al plan de Dios soberano y conforme a su sabiduría infinita y a su amor y su misericordia. No es contradictorio. Este todo se refiere a lo que vemos en el versículo 1. Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y eso incluye los tiempos que vimos de nacer, de morir, de plantar, de arrancar, de guerra, de paz. Dios en su soberanía, en su infinita sabiduría, determinó lo que habría de suceder en los tiempos. Y sabes que Dios determinó el tiempo en el que su Hijo Jesús vendría a esta tierra. Quiero que tú vayas teniendo una perspectiva acerca de Dios estando fuera del tiempo. Imagina que el tiempo es este atril, este púlpito. Imagínate que el tiempo es aquí y termina aquí. Imagina que esto es el tiempo e imagina que esto que ves acá, que soy yo, y esto no lo vamos a entender completamente, jamás, ni yo puedo entender por completo esto, Pablo no pudo, menos yo. Imagina que Dios, esto que ves aquí es Dios controlando el tiempo desde afuera, todo el infinito, toda la creación. Dios no está en el tiempo, Dios está fuera del tiempo, Dios no existe, Dios es desde la eternidad, porque a Dios no lo creó nadie. Y Él está en perfecto control de todo lo que está sucediendo en el tiempo. Y en lo que la Biblia llama en la plenitud del tiempo, Dios se encarnó y entró en el tiempo en la persona de Cristo. Gálatas 4, versículos 4 al 5. Pablo escribe: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Vuelvo a mi sencilla y humilde ilustración. Ojo, esto es una ilustración, me da temor decir, esto es el tiempo, yo soy Dios, es una ilustración, ¿ok? No soy digno de semejante comparación jamás. Pero lo que quiero decir es, el tiempo está limitado, pero Dios está en la eternidad. Y en el tiempo que Dios determinó, o sea, la manera que tú y yo debemos ver el tiempo y la historia de la humanidad es esto. Simplemente de esta manera, Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para vivir con él por la eternidad. Pero Génesis 3, entra el pecado en el mundo, toda la humanidad caímos a una y entramos en este lapso de la historia en el que la historia de la humanidad en realidad no es nuestra historia, es la historia de Dios. Y lo más importante en la historia es cómo se iba a resolver el dilema de que nosotros estábamos separados de Dios. Y el tiempo existe para que Cristo fuera revelado y para que tú y yo fuéramos iluminados con su venida, para que fuéramos rescatados del tiempo para ser llevados a la eternidad con Dios, con Cristo, para habitar en su gloria por la eternidad. Esa es la historia, esa es la perspectiva que tú y yo debemos tener realmente de la historia. Jesús mismo fue muy consciente de los tiempos. Jesús mismo fue muy consciente y habló de los tiempos de Dios. Él no vino a hacer su soberana voluntad, aunque era Dios, vino a hacer la voluntad del Padre, se expresó de esta manera. Es decir, no vino simplemente a vivir una vida de humano, vino a cumplir la misión que el Padre le encomendó. Él comenzó su ministerio, Marcos 1:15, predicando, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean el evangelio. Mira, para eso estamos tú y yo aquí. El tiempo existe para eso. Es la oportunidad que Dios está extendiendo para salvar pecadores. Jesús también sabía que Dios había fijado un tiempo para su muerte. Un poquito antes de su crucifixión, vayan a Mateo 26:18. Un poquito antes de su crucifixión, Dios les dijo esto a sus discípulos y él respondió, vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. El tiempo de que yo cumpla la voluntad del Padre de ir a la cruz está cerca. Esa noche Jesús cambió la historia al cambiar la Pascua del Antiguo Testamento por la Cena del Señor. Mateo 26, del 27 al 29. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora, no beberé más de este fruto de la vid, el vino, hasta aquel día, el vino que tomó en la Santa Cena con ellos, hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Jesús, hermanos, dice Mateo 8:31, murió en el tiempo señalado. Jesús murió y en el tiempo señalado resucitó de entre los muertos, dice Mateo 8:31. Jesús murió y en el tiempo señalado, en el tiempo que Dios ya había establecido, resucitó de entre los muertos. Hechos 1, versículos 6 al versículo 7, y después nos saltamos al versículo 11. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, él se reúne con sus discípulos. Dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús le contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No les corresponde a ustedes saber los tiempos. Y muchas veces nuestras preguntas son así, ¿y cuándo va a pasar esto? ¿Y cómo? ¿Y cuándo se va a acabar mis problemas? ¿Y cuándo mi familiar se va a convertir a Cristo? ¿Y cuándo yo voy a ser libre de esta opresión? ¿Y cuándo yo voy a sanar? ¿Y cuándo yo voy a esto? ¿Cuándo voy a prosperar? ¿Cuándo? Y dice Jesús, no les corresponde a ustedes saber los tiempos del Señor.
¿Y sabes qué? Es lo mejor que nos puede suceder. Si tú pudieras saber por completo todo el misterio de Dios, como decía Pablo, lo único que anhelaría sería salir de este mundo como Pablo. La carga, el peso de la carga de saber todo lo que Dios sabe, tú y yo no podemos soportarla. Nuestras mentes son finitas. Él está fuera del tiempo y de la eternidad. Dios en su soberanía fijó los tiempos, hermanos, y no es para simples criaturas como nosotros saber todo el plan del Señor. No podemos con eso. No nos da la maceta. No nos da para memorizar 15 versículos, menos para saber toda la voluntad del Señor. Pero los ángeles les dicen esto a los discípulos cuando Jesús está a punto de ascender. Ahora sí, versículo 11, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Es decir, el tiempo terminará el día que Cristo Jesús regrese. Ese es el límite del tiempo. Cuando Él regrese a juzgar a los vivos y a los muertos y a llevarse a su iglesia a reinar con Él por la eternidad y a darle el castigo eterno a quienes no pusieron su fe y su esperanza en Jesús y no los siguieron, ahí sí se va a acabar el tiempo. Ahí sí ya no hay esperanza. En el tiempo de Dios, cuando Dios lo determine, Jesús vendrá de nuevo para establecer el reino de Dios en la tierra. Y hay muchos, incluso cristianos e incluso pastores, que se la juegan a decir: ahora sí ya Jesús viene en septiembre, ahora viene en octubre, viene en 2024, viene en 2020. Solamente Dios sabe eso. Jesús lo dijo. Ni él dijo, ni yo en mi humanidad lo sé, solamente el Padre. Esto es algo, no es que Jesús no lo supiera, esto es algo que no es para ustedes saberlo. No necesitan saberlo. Dios, lo que sí necesitamos saber es: Dios ha hecho todo adecuado a su tiempo. Esa es la garantía que tú y yo tenemos, y en eso podemos descansar. Sin importar lo que estemos, la temporada que estemos viviendo o la temporada que parece que se avecina, tú y yo podemos descansar. Dios está haciendo todo en su soberanía, en su sabiduría, en su amor y su misericordia. Todo lo está haciendo perfecto, aunque yo no logre ver por completo todo el panorama. El maestro, el Coelet, continúa en el versículo 11. Dice: también ha puesto la eternidad en sus corazones, es decir, en el corazón de los hombres. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así como Jesús le dijo a sus discípulos: no les corresponde a ustedes conocer los tiempos, también el predicador, el Coelet, en el Antiguo Testamento nos está diciendo: ustedes no pueden averiguar todo lo que se ha hecho desde el principio hasta y cómo será el fin. No sabemos lo que Dios ha hecho en el pasado muy remoto. O sea, la gente está tratando de darle explicaciones a los dinosaurios y a tantas cosas. No sabemos qué pasó ahí. Y tampoco sabemos en el futuro lejano qué va a suceder. Hay muchas especulaciones de cómo puede ser el futuro, pero a la final no necesitamos saber, ni nos corresponde saber. No sabemos lo que Dios ha hecho en el pasado, no sabemos lo que Dios hará en el futuro. Sin embargo, sí existe esa cosquilla dentro de nosotros. El Coelet, el predicador, dice: Dios ha puesto un sentido de pasado y de presente y de futuro en el corazón de los hombres. Dice ahí la palabra: Dios puso eternidad en sus corazones. Y este es nuestro problema. Este es lo que pudiéramos llamar el problema de la eternidad. Que el ser humano está buscando explicación a su vida, al por qué estamos aquí. Mencioné al principio las películas y vemos cómo el ser humano está tratando de arreglar lo que no puede arreglar. La fantasía de regresar en el tiempo o de avanzar en el tiempo para componer lo que el ser humano cree que Dios está haciendo mal. Mucha gente pregunta sin temor de Dios: ¿por qué Dios permite tales cosas? ¿No somos nosotros los que hemos provocado sobre esta tierra y sobre nosotros mismos los males que
nos toque experimentar. De hecho, si no fuera por la misericordia de Dios en este tiempo sobre nosotros, ya hubiéramos sido barridos de este mundo. Dios puso esa eternidad en nuestros corazones porque Dios nos hizo a su imagen y su semejanza. Somos seres eternos. Somos seres eternos. La gran pregunta es ¿dónde pasaremos después de que muramos o de que Cristo venga el resto de la eternidad? En gloria o en condenación eterna. Pero somos seres eternos. Por eso nuestro ser no encuentra satisfacción en este mundo. Por eso tenemos esa incógnita acerca del tiempo. Por eso estamos ansiosos acerca del tiempo todo el tiempo. Somos diferentes que los animalitos. Tu perro, tu gatito, tu vaca vive para el hoy, lo que le debe de tragar hoy. No sabe si mañana se lo van a, la vaquita, si mañana la van a filetear. La vaquita está comiendo su pasto hoy y eso es lo único que sabe. Pero Dios nos ha dado esta conciencia del tiempo, del pasado, del futuro y de la eternidad para que nosotros nos hagamos la gran pregunta: ¿y qué después? No podemos comprender la imagen completa. Como cuando han visto estos murales enormes que hacen en la Ciudad de México, hay unos preciosos en edificios grandísimos. Entonces, si tú vas tú ves el mural a cierta distancia y dices, qué preciosa pintura, pero si tú estás ahí en el lugar del mural y estás a medio metro de la pared donde está pintado el mural, lo único que ves es manchas, ¿no? Una mancha negra y una amarilla y si no te has alejado lo suficiente, lo único que ves, dices, ¿quién pintarrajeó aquí? ¿No? Qué bárbaros, porque ¿qué hicieron aquí? Un cochinero. Y nosotros muchas veces vemos la vida de esa manera porque no tenemos la capacidad de ver como Dios, que está fuera del tiempo y el universo y del universo mismo de la existencia. Él sí puede ver el panorama completo, pero tú y yo no. Vemos breves atisbos, vemos manchitas de lo que la vida realmente es. Pero Dios ve el panorama completo. Él está fuera del tiempo. Él está fuera de lo creado y Él sabe exactamente lo que está haciendo. Versículos 12 y versículo 13 es lo que podemos llamar el regalo del ahora. Sé, otra vez, igual que la semana pasada, sé que no hay nada mejor para ellos, para los hombres, que regocijarse y hacer el bien en su vida. Sabiduría para la vida, sabiduría para nuestras temporadas. Lo mejor que podemos hacer tú y yo es regocijarnos en el presente, en lo que el Señor nos ha dado y hacer el bien. ¿Cuál es el mayor bien que tú y yo podemos hacer? Buscar a Cristo y ser salvos y seguirle. Además, versículo 13, sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, que eso es don de Dios. Tenemos el regalo del hoy, el regalo del ahora, dado que tú y yo no podemos comprender los tiempos por completo, no podemos comprender el plan completo de Dios, de cómo fijó los tiempos, cuándo empiezan y cuándo van a acabar. Lo que sí podemos hacer y lo mejor que podemos hacer es concentrarnos en el presente y disfrutar de los regalos que el Señor nos da. Aprendimos la semana pasada, disfruta el pan que te estás comiendo, disfruta la bebida que estás tomando, disfruta de tu trabajo, disfruta, deleítete sanamente para la gloria del Señor en aquello que el Señor te ha permitido disfrutar en esta vida. Y confía en que el resto lo está haciendo el Señor. Pero hay más, versículo 14, que es el versículo clave de este pasaje. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. ¿Qué significa esto? Lo explica él mismo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así, escucha esto, para que delante de Él teman los hombres. Ok, todo esto que explicaste, Dios está fuera del tiempo. Este es el tiempo y solamente Él sabe cómo comienza, cómo termina. Y Dios decidió enviar hace más de 2000 años a Cristo y nosotros vivimos dentro de su historia. No estamos viviendo al azar, no estamos como hojas
como polvo en el viento. Estamos bajo el dominio de Dios completo, no entendemos lo que Él hace, no podemos dimensionar todo lo que Él hace, y todavía puede existir la pregunta, ¿pero por qué? Y la respuesta es, para que temas delante de Dios. Esto nos lleva a ubicarnos, ¿no? Esta frase de ubícate, brother. Tú no eres Dios. No te corresponde a ti hacer lo que le corresponde a Dios. Tú no eres el soberano de tu vida, ni de tu tiempo, ni de la historia. Dios es el soberano. Dios es Dios. Tú no eres Dios. Y no hay mejor noticia que eso. Porque muchas veces estamos tratando de, como dice la canción, de llevar el peso del mundo sobre nuestros hombros. Pero no nos corresponde. Tú y yo podemos descansar en la soberanía de Dios. Porque si en lo que la Biblia llama la plenitud del tiempo, Él envió a Cristo Jesús para solventar nuestro más grande problema de la eternidad, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas en este tiempo? Y las cosas que nos ha dado en el presente y nos ha permitido disfrutar son la prueba fehaciente de que Él está con nosotros. Dios fijó los tiempos, hermanos. Lo que Él hizo permanece para siempre y tú y yo no lo podemos cambiar. Punto. Nada se le puede agregar, nada se le puede quitar. No le puedes agregar al pasado, no le puedes agregar al futuro. El punto es que lo que Dios quiere hacer se va a hacer invariablemente. Y ningún ser humano puede alterar el curso de las cosas por un puro esfuerzo humano. Y dice la palabra de Dios que Dios lo hizo así para que tú te asombres de Él, para que le teman, dice la palabra de Dios. Pero este temor no es un temor de un amo malo que castiga, es un asombro de wow. Tú eres el creador de todo esto. Tú estás fuera mi mente no lo puede entender. Y la maravilla de que tú hayas enviado a Cristo en la plenitud del tiempo para llevarme a mí a vivir en la plenitud del tiempo contigo por la eternidad, no lo puedo entender. Y esto me lleva a temer delante del Señor. Dios no es como dije al principio, no es mi compita. Dios es el Dios soberano, el Rey de Reyes, el Creador, el Todopoderoso, y Él nos está invitando a pasar la eternidad con Él. Y la Biblia dice que Él ha extendido el tiempo porque Él está extendiendo misericordia sobre aquellos que no le han rendido su vida a Él. Si tú no le has dado tu vida a Cristo, el tiempo que Dios te ha prestado en esta vida, déjame decirte, es el tiempo que tú tienes para encontrar a Cristo. Todo lo demás no importa. Todo lo demás no importa. Cuando somos conscientes de quién es Dios y quiénes somos nosotros, nos damos cuenta de nuestra impotencia y de la magnitud del poder de Dios y de su soberanía, que tú y yo no sabemos ni discernir los tiempos, mucho menos lo que hay en el futuro, en el pasado, pero Dios sí lo sabe. Nos lleva a asombrarnos en el Señor y nos lleva a descansar yo confío en este Dios que ha hecho bien las cosas adecuadas para cada tiempo, y así será hasta el fin. Jesús nos dijo que Dios tiene el control de absolutamente todo. Mateo 10, 29 al 30. No se venden 2 pajarillos por una monedita, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están contados, de cada uno de ustedes, de cada ser humano que ha pisado esta tierra y que están haciendo hoy, y que de todo. ¿No es asombroso nuestro Dios? Y Él tiene absoluto control de absolutamente todo. Dios determinó los tiempos, y el Coelet lo vuelve a reafirmar en el último versículo de nuestro pasaje, versículo 15. Lo que es ya ha sido, lo que será ya fue, porque Dios busca lo que ha pasado. En otras palabras, es Dios el quien ha determinado que, si te das cuenta, la vida parece un círculo, ¿no? Es como cíclico. Modas van y bodas vienen. Hombres líderes mundiales se levantan y caen, y se levantan otros. Guerras vienen, guerras van. La ciencia hace avances. Cada cierto tiempo hay una pandemia. Parece que es cíclico. Es Dios quien determinó que todo sucediera de esta manera.
Esto nos lleva al poema inicial, capítulo 1, versículo 9. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Los tiempos de Dios, hermanos, perduran para siempre, y no solamente eso, sino que son completamente coherentes desde la perspectiva de Él. Él sí sabe, Él sí ve el panorama completo. Tú y yo no tenemos esa capacidad. El punto es que Dios está en control de los tiempos. Dios está en control de los tiempos. Como dice el versículo 14, y Él ha hecho esto, es decir, Él ha fijado los tiempos de esta manera, de modo que tú y yo podamos temer delante del Señor. ¿Te das cuenta de quién es tu Dios? ¿Te das cuenta que no es tu tarea cambiar el mundo y que de hecho estaríamos pecando de tratar de alterar el rumbo de la historia cuando Dios ha establecido un principio y un final, y cada temporada para cada tiempo de manera perfecta? Pero entonces, ¿por qué a menudo nosotros solemos actuar como si nosotros estuviéramos a cargo? Porque a menudo solemos actuar como si no necesitáramos a Dios, como si nosotros pudiéramos controlar todas las cosas que suceden en nuestras vidas. Porque otras veces estamos tratando de manipular a Dios y sus tiempos. Porque muy a menudo no le damos la reverencia a Dios que Él merece. El asombro que tenemos delante de Él está ausente muchas veces. Hermanos, Dios está en control de todo. Todo le pertenece a Él y todo lo creó para su gloria. Póngase de pie. Dios creó todo lo que existe, escucha bien, para su gloria. Para su gloria. Todo le pertenece a Él. Y nosotros somos parte de eso que Él creó para su gloria. ¿Cuál crees tú que debiera ser el uso del tiempo que Dios nos presta en esta tierra? ¿Qué uso crees tú que le deberíamos dar tú y yo al tiempo que Dios nos ha prestado en esta tierra? ¿No será acaso la respuesta buscar la gloria de aquel que está en control de todo? Y más después de que Él nos ha dado a Cristo. Hermanos, cuando reflexionamos acerca de la grandeza de Dios y de nuestra pequeñosidad, no existe esa palabra, solamente podemos asombrarnos delante del Señor y temer delante de Él. Jesús nos llamó a tener un temor reverente delante del Señor. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Con esto nos vamos. Mira, la perspectiva que Dios tiene de su propósito para el tiempo le da sentido y propósito a nuestras vidas. Que tú sepas que Él está en control y que Él ha determinado todo del principio al fin. Esto nos da propósito en la vida. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, las buenas, las malas, las diferentes temporadas que nos toca enfrentar en la vida. Podemos descansar en que están bajo el propósito y la soberanía de Dios. Esto le da sentido a nuestras vidas y le da propósito a nuestro uso del tiempo. Hermano, yo te invito a que no desperdicies tus temporadas. Vive cada una de tus temporadas buscando la gloria de Dios, y entonces encontrarás propósito para tu vida. Vanidad de vanidades, que es la prerrogativa del Coelet. Vanidad de vanidades no significa nada importa. Vanidad de vanidades no significa nada importa. Y te voy a decir por qué. Porque el mismo Dios que te dice que todo lo material va a quedar atrás, es el mismo Dios que te dice en tu temporada que tengas algo material, administra, sé un buen siervo, sé generoso, haz lo que sea para la gloria de mi nombre con lo que te he dado. El mismo Dios que te dice vas a ser olvidado en algunos años, es el que te dice ama hoy, abraza hoy, perdona hoy, como Cristo lo hizo contigo para la gloria de mi nombre. El mismo que te dice no encontrarás completa satisfacción debajo del sol, es el mismo que te dice disfruta hoy de tu porción, de tu comida, de tu bebida, de tu trabajo, como regalos que yo te doy para el presente, sabiendo que yo controlo el futuro. Y un día, si tú estás en Cristo, estarás conmigo en la eternidad. Nuestra confianza en Dios, hermanos, permanece firme, basada en lo que sí sabemos. Ya nos quedó claro que no podemos saber todo el plan de Dios para los tiempos.
Pero esto sí sabemos. Dios en su infinita sabiduría, amor y misericordia, que nos mostró en Cristo Jesús, quien es el tiempo perfecto de Dios, Dios hizo, está haciendo y hará todo perfecto a su tiempo. Mientras tanto, tú y yo podemos descansar en nuestro presente, en esta verdad, y podemos permanecer asombrados y temiendo reverentemente delante del Señor. En Cristo, tú y yo escapamos de la tiranía del tiempo. No eres víctima del tiempo. No eres polvo en el viento. Vivamos cada una de nuestras temporadas en el temor de Dios y para la gloria de Dios. En Cristo, tu vida en esta tierra tiene un propósito. Dios te permite ser parte de la gran historia que Él ha escrito. Y en Cristo, tú y yo no necesitamos volver en el tiempo, ni que se detenga el tiempo, ni viajar al futuro, porque Él redimió el tiempo de la voluntad perfecta de Dios. Oremos.